Hola, buenos días o buenas noches o buenas tardes. Estamos de nuevo en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Pues como todos comprenderán, estamos en esta nueva forma de emitir o de grabar, dada la emergencia en la que estamos viviendo actualmente gran parte de la humanidad, ocasionada por el coronavirus del COVID-19 o SARS-CoV-2. Y en este contexto, pues hemos intentado involucrar las tecnologías que la universidad tiene a disposición para seguir manteniendo los debates abiertos que son necesarios y que creemos que son importantes para tener información seria y profunda que nos permita tener claro en qué mundo estamos viviendo. Vamos a dedicarnos en el programa de hoy a tener una, digamos, perspectiva particular sobre este asunto que nos atañe a todos y que tiene que ver fundamentalmente con un hecho, tiene que ver con la perspectiva de cómo imaginamos o la perspectiva de cómo pensamos lo que de alguna manera marca las condiciones de cómo entender el COVID-19, qué papel juega la ciencia, qué rol ha tenido la ciencia para esta condición. Y para hacerlo, pues tenemos un invitado realmente muy especial. Nos acompaña el profesor Carlos Andradas Herranz, quien es licenciado en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, quien es doctor en matemáticas por la Universidad Complutense y la University of New Mexico en Albuquerque, en Estados Unidos. Es becario postdoctoral en Dortmund, Alemania, profesor visitante en las universidades de Berkeley, Stanford y Harvard, estancias de investigación superiores a un mes en la Universidad de Rennes, Pisa, Dortmund y Münster, y en el Mathematical Science Research Institute de Berkeley. También fue rector de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Andradas, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchas gracias a vosotros, Carlos Alberto, y buenos días ahí. Aquí son las 3 de la tarde, o sea que estamos empezando ahora mismo la tarde o la sobremesa o como queráis. Claro que sí. Yo quiero arrancar con una pregunta, profesor Andradas, además aprovechando que usted es matemático y nos puede dar una perspectiva importante en todo este debate, y es que las pandemias son necesariamente un fenómeno biológico y social a la vez. No son solo un fenómeno biológico, son un fenómeno biológico y social, y tiene un impacto múltiple, tiene un impacto político, económico, tiene un impacto tecnológico, pero y se lo quiero plantear de arranque en este asunto. Veníamos en las últimas 3 o 4 décadas en gran parte de la opinión pública mundial, sobre todo en el mundo occidental, con una actitud como de denostar la ciencia, como de menospreciar la ciencia, o por lo menos de darle un relativismo, y habían crecido fenómenos tan complejos como el fenómeno del movimiento antivacunas, el de la relativización de la ciencia, etcétera. Pero resulta que en medio de este asunto solo lo que nos puede sacar adelante es la ciencia. ¿Cómo entendemos esta paradoja? Bueno, pues efectivamente, como tú dices, es una paradoja, ¿no? Yo comento muchas veces que, por una parte, la ciencia ahora es más necesaria que nunca en fenómenos como, por ejemplo, los que estábamos viviendo, como el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el descubrimiento de nuevas energías, de nuevas fuentes de energías renovables, pero, sin embargo, efectivamente, quedaba más en un nivel teórico, ¿no? Porque había todavía, yo creo, una cierta resistencia, incluso movimientos en contra, ¿no? Por ejemplo, a negar pues, que el cambio climático tenía esos efectos, o la cuestión de las energías, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues ahora con algo que nos toca tan de dentro, ¿no? Como es la salud, como es el riesgo efectivamente a esta epidemia, a esta pandemia, pues ha vuelto, yo creo, a poner esto sí que absolutamente negro sobre blanco, ¿no? Como decimos aquí. Es decir, la ciencia ahora mismo, en este siglo XXI en el que estamos, es uno de los valores absolutamente fundamentales para poder hacer frente a los retos que se nos plantean día a día como planeta, como humanidad, ahora mismo, ¿no? Y es triste. Yo creo que tiene esa parte triste el que efectivamente haya tenido que ocurrir una desgracia, ¿no? De estas dimensiones, que por otra parte ya había voces que venían de alguna manera advirtiendo sobre qué podía ocurrir, ¿no? Ya había habido algunos brotes también de virus que efectivamente no habían llegado a tener esta dimensión,
por distintos factores, ¿no? Pero que habían hecho que gente, científicos, hubieran puesto ya sobre la mesa, oiga, cuidado, atención, esto hay que tomárselo en serio, la ciencia nos tiene que servir para esto. Pero bueno, como decimos también muchas veces, ¿no? Uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y esto es lo que pasa ahora mismo, ¿no? Hay una, me quiero acordar de un de historiador muy famoso actualmente, muy joven, que seguramente usted conocerá, que es Yuval Noah Harari, y publicó un texto que es Homo Deus, y en el Homo, bueno, de todos los textos que ha publicado, en el Homo Deus dice que la humanidad prácticamente no volverá a sufrir guerras, no volverá a sufrir hambrunas, dice, y además no volverá a sufrir enfermedades. Y dice no volverá a sufrir enfermedades porque contamos con todo el arsenal científico y tecnológico necesario para que esto no vuelva a pasar. Sin embargo, aparece este coronavirus con una especificidad concreta, la que ya se ha ido conociendo, la del COVID-19 o SARS-CoV-2, y nos recuerda que somos tan frágiles como siempre los humanos fueron. Ciertamente, ciertamente. Sí, Harari, hace 2 días, yo creo que fue el domingo, aparecía un artículo largo suyo acá en el diario El País, hablando precisamente sobre esta pandemia y sobre cómo tiene que ser la respuesta, ¿no? Y él hablaba en concreto de que frente a aquellos que defienden el que hay que, digamos, volver a un cierto localismo, es decir, huir de la globalización y volver otra vez a poner unas barreras, etcétera, cosa que estamos haciendo ahora mismo momentáneamente y a la fuerza, ¿no? Con estos confinamientos en los que estamos, pero que la solución, él decía, que tiene que ser ir a una ciencia colaborativa, ¿no? Colaborar entre todos los países porque cualquier virus en cualquier lugar del mundo es absolutamente ilusorio pensar que vamos a poder mantenerlo en aquella parte, ¿no? Y por lo tanto la única solución es, primero, información fluida, segundo, el compartir el conocimiento, es decir, que tan pronto como se sepa qué ha pasado, ponerlo en conocimiento, que todos los laboratorios que están trabajando en ellos colaboren entre sí, poniendo en abierto, ¿no? Y esta es otra de las cosas que también habrá que hablar, ¿no? El tema de la ciencia abierta, ¿no? Todos los conocimientos, la secuenciación del ADN, todos los avances en cuanto a tratamientos, etcétera, para poder ir compartiéndolo, ¿no? Porque una de las características, y esto lo comentaba yo con algunos amigos médicos, ¿no? Que están ahora mismo teniendo realmente un comportamiento magnífico, decía que claro, una de las cosas con las que se encontraban era que no se sabía cuál era el mejor tratamiento para combatir esto, es decir, para que los efectos no fueran a más, para que no derivaran en neumonías con finales trágicos, etcétera, ¿no? Porque, y bueno, y es una suerte de ensayo y error, ¿no? También, cuando aparece un virus nuevo, el poder, pues no, qué cosas le frenan, qué cosas lo incentivan, y todo eso hay que compartirlo para poder ir avanzando efectivamente en la solución a algo que es una pandemia que afecta a todos los países del mundo, ¿no? Una de las cosas que más sorprende es que es esta pandemia en este momento, en este inicio del siglo XXI, en el momento en que la humanidad, digamos, tenía una confianza excesiva, tan excesiva que, como decíamos hace un momento, pues empezaba a denostar de la ciencia, es decir, la daba por hecho, daba que estaba ahí detrás y que no era necesario acudir mucho a ella. Y resulta que estamos en medio, además de un método, que el confinamiento, que hace un siglo fue absolutamente vital con la gripe española, y disculpe que lo meta en este tema de la gripe española porque quedó eclipsado en el marco de la Primera Guerra Mundial y causó entre 50 y 100 millones de muertos. Digo que la cifra no es muy clara, pues porque muchos archivos no están a la mano, hay muchos datos que no son claros en muchas regiones en América, sobre todo en América Latina o en África o en la misma Asia, todavía hay archivos por descubrir o por valorar frente a la gripe española. Y es curioso que, digamos, si por un lado se hubiera perdido esta información, o por lo menos no ha sido tan valorada la información de la gripe española para esta pandemia actual, y le planteo esta historia para hacerle dos preguntas en este punto. Una es que en el momento en que estamos grabando este programa,
muy posiblemente hemos superado los 2 millones de contagiados en el mundo, con una Ujú. posible cifra de muertos entre los 100.000, 110.000, 120.000, lo que sitúa muy posiblemente entre el 3, 4, 5, 6% la cantidad de muertos del COVID-19, frente a una letalidad muy alta de la gripe española. Y esto, por un lado, es como si se nos hubiese olvidado. Pero por otra parte, debo preguntarle un hecho clave, y es que resulta que los métodos antiguos parecen estar a la par cuando otros mecanismos de la ciencia no responden. No, cierta, bueno, ya, creo que lo que dices es muy interesante, ¿no? Porque los dos aspectos. Uno, que la ciencia ha progresado, y en particular la medicina y todo nuestro conocimiento biológico, y que hay tremendos avances, es evidente por lo que tú dices. O sea, no podemos comparar con toda la tragedia que está suponiendo cada una de las pérdidas, ¿no?, de vidas que estamos sufriendo. No podemos comparar el número de muertos ahora mismo con las cifras, ¿no?, de millones de muertos de las últimas grandes pandemias, y en particular de la llamada gripe española, como tú dices, ¿no? Y esto es porque afortunadamente tenemos unos sistemas de salud y unos conocimientos médicos y unas formas de tratamiento y unas medicinas que son muchísimo mejores que las que teníamos en aquellos momentos, ¿no? No me quiero ni imaginar este virus, pues eso, hace 100 años, los estragos que podría haber causado, ¿no? Que en ese sentido me parece que hay que reconocer que la ciencia, nuestros conocimientos han avanzado, y que gracias a eso hoy estamos, desde luego, mucho mejor de lo que estábamos. Y por otra parte, la paradoja de lo que tú señalabas, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, en estos momentos, sobre todo iniciales, en los que no conocemos bien cuál es el origen del virus, cuál es sobre todo su tratamiento y cómo fabricar la vacuna, ¿no?, pues el único medio para combatirlo eficaz es justamente algo tan, digamos, rudimentario como el aislamiento, ¿no?, como lo que ya se usaba en las pestes medievales, incluso en alguna pandemia todavía más antigua, o como el que se usaba efectivamente hace 100 años con la gripe española, ¿no? Efectivamente, la única forma absolutamente segura de evitar el contagio es evitar el distanciamiento social, hasta que no sepamos de una manera fidedigna, primero el cómo se transmite al 100%, cuánto duran los procesos de transmisión, quién lo transmite, quién no lo transmite, y sobre todo, lo más importante, cómo cuidarlo, cómo curarlo, y después que tengamos la vacuna que permita prevenirlo. En este contexto, volviendo, digamos, a la situación que nos atañe actualmente, hay igualmente dos preguntas que me son importantes, y de nuevo teniendo este marco de referencial de la gripe española, y es, por un lado, pareciera ser que gran parte, sobre todo en Europa, de la expansión tan acelerada de la enfermedad, y luego en los Estados Unidos, tuvo que ver con dos cosas. De un lado, la subestimación de la enfermedad, pero por otro lado también el menosprecio del contagio por parte de los ciudadanos. En el caso de Italia, hasta hace muy pocas semanas, al parecer aún se celebraban fiestas, comidas, reuniones en hoteles, actos públicos. En la sociedad española hubo una especie de desconfianza plena hacia lo que el Estado y las autoridades sanitarias dijeran, una especie de desafío pleno que luego se ha visto en el confinamiento. Y en Estados Unidos, pues esto arrancaba desde el mismo presidente Donald Trump, menospreciando, diciendo que eso era una gripita. Lo mismo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, o lo mismo ha hecho Jair Bolsonaro. Bueno, lo mismo pasaba con Daniel Ortega en Nicaragua, que de quien no sabemos ahora. Este asunto, digamos, ¿por qué, cómo entender este menosprecio y esta actitud tan compleja? Bueno, yo creo que se mezclan varias cosas, ¿no? Por una parte, teníamos un cierto sentimiento, ¿no? Yo creo, iba a decir la humanidad en general, pero yo creo que más extendido en los países
que nos llamamos desarrollados, ¿no? Un cierto sentimiento de invulnerabilidad, ¿no? Es decir, o si quieres, de prepotencia, ¿no? De que efectivamente podríamos hacer frente a esto, o de que estos problemas eran problemas que, bueno, que afectaban a otros países allá en el Oriente Lejano o en otros sitios, ¿no? Pero que a nosotros no nos podía afectar. Yo creo que esta es una lección que evidentemente sí que tenemos que aprender, y que además nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra actitud, ¿no? Como personas. Y después yo creo que, iba a decir, aparte de eso, o seguramente unido a eso, yo creo que se mezclaba también una cierta idea de poner por delante lo económico a lo humano, ¿no? De la economía a la salud, sin saber que sin salud no puede haber economía, ¿no? Que al final, ¿no? Y esto es, yo creo, un poco la ecuación que no encajaba. Es decir, bueno, si creamos demasiada, digamos, alarma desde el principio, la economía se va a resentir y esto va a tener una serie de efectos posteriores. Pues mira, esto pues va a ser una gripecilla normal, también en parte porque yo creo que inicialmente desde el ámbito científico a lo mejor también se minusvaloró a lo mejor un poco los efectos letales que podía tener, ¿no? Es decir, que efectivamente podía tratarse de una gripe cuando se hablaba del índice de letalidad, etcétera, y sin embargo, bueno, pues nos hemos encontrado con que efectivamente es algo bastante más serio que una gripe normal, ¿no? Lo pondré en aprietos si le pregunto si en parte tiene que ver con una especie de ignorancia generalizada frente a la ciencia y de falta de ilustración de la generación actual de políticos y dirigentes de la opinión pública. Bueno, yo creo que tiene que ver, sí, seguramente tiene que ver con una falta de ignorancia o de falta de aprecio, o como yo te decía antes, de incredulidad. Es decir, bueno, y si pasa, seguro que somos capaces de resolverlo porque, oye, para eso estamos en el siglo XXI, para eso somos europeos o estadounidenses o españoles o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que se mezclan esos dos factores, ¿no? Y, y hay algo, fíjate, que yo creo que es importante y es una lección que tenemos que aprender, y permíteme ahora ya que hablo de la ciencia, ¿no? Hay algo, yo creo, que los políticos y en general los ciudadanos a veces no caemos en la cuenta, y es que hay cosas que no se pueden improvisar, hay cosas que no se pueden hacer de un día para el siguiente, ¿no? Y en particular esto en la ciencia es fundamental. No se puede montar un sistema científico, sea en el ámbito sanitario, sea en el ámbito de la investigación, en cualquier disciplina, de un día para el otro. Esto tiene que ser una inversión continua, sostenida, mantener un sistema, mantener personas que vayan desarrollando esa investigación para que efectivamente cuando lleguen situaciones en las que hay que echar mano de eso, aplicar todo lo que se tiene, efectivamente esté disponible, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues yo creo que teníamos esa especie de idea de que todo se puede hacer, y que además se puede hacer porque tenemos gente muy capaz, muy tal, que sabe muchísimo y que se puede hacer así. Y sin embargo, pues no, ¿no? Es decir, que el desarrollo de una vacuna como poco, ¿no? Pues lleva del orden de 18 meses, el secuenciar pues el ADN, el saber efectivamente cómo tratar determinadas cosas, pues lleva mucho tiempo. Y todo esto que estamos ahora, digamos, aplicando y viviendo en nuestras propias carnes con el COVID-19, se puede aplicar en otras muchas facetas de la vida, ¿no? De las que hablábamos al principio, sea el cambio climático, sea la economía, sean los efectos sociales que producen pues determinadas medidas, sea la creación de nuevas fuentes de energía. Esto requiere de una ciencia sostenida en el tiempo, en unas condiciones, bueno, pues que hay muchas veces que no se aprecian, porque cuando todo va bien, como lo que decíamos antes, ¿no? Pues uno piensa que, bueno, ¿para qué voy a gastar el dinero en algo tan elemental como pueden ser mascarillas
y guantes si resulta que no las necesito o parece que no las necesito, ¿no? Y sin embargo, pues llega un momento en que las necesitas y tienes que echar mano de ellas, ¿no? Pues bueno, entramos al último segmento del programa, nos quedan pocos minutos y usted es matemático y no puedo dejar de ir sin preguntarle dos cosas que tienen que ver con la modelación y los análisis matemáticos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y obviamente sobre esa perspectiva, ¿qué opciones de futuro hay? Bueno, yo te diría que el tiempo que va a durar esto será seguramente hasta que haya una vacuna disponible, ¿no? Y hasta entonces, pues dependerá. Yo creo que dependerá. Ahí hay teorías para todos los gustos, ¿no? Hay que también dependen del conocimiento que vayamos adquiriendo sobre el virus. Por ejemplo, no se sabe muy bien cómo le va a afectar el calor, ¿no? Esta es una de las hipótesis que había. Si pasará como con la gripe, que efectivamente en las épocas de más calor pues se adormece el virus, pierde virulencia o no. Entonces yo creo que todo esto dependerá mucho, ¿no? Pero yo creo que el escenario en el que más probable, más plausible, es que efectivamente habrá ahora mismo, pues bajaremos en el hemisferio por lo menos norte, bajaremos la virulencia de la pandemia, pero que es muy probable que de nuevo en otoño pueda haber otro repunte, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado tanto la gripe, ¿no? Con la cual ahora convivimos de una manera más o menos normal, pero sin embargo, pues aparece cada año y cada año hay campañas de vacunación y cada año hay, desgraciadamente, personas que mueren por efectos de la gripe, pero también nos lo enseñó, antes mencionabas la gripe española, pues empezó en el 18, pero hubo también otro en el 19, hubo otro repunte también en el 20, es decir, que hasta que no se sabe, yo creo, finalmente, pues cómo prevenir a la población esto que se llama el efecto rebaño, ¿no? La inmunidad del rebaño, pues hay que contar con que previsiblemente pueda volver a aparecer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos para saber convivir con este virus y aprender también, digamos, para experiencias futuras, ¿no? Y saber convivir, pues es primero, como tú decías, no tomárnoslo a broma, no pensar que esto es algo que les afecta a unos pero que a nosotros no, porque todos somos en sentido igual de vulnerables, prevenir, es decir, tener el material que ahora echamos en falta y que ahora hay un mercado negro tremendo, ¿no? Y dificultad para conseguirlo, prevenir y después tomar las medidas cuanto antes y, como decíamos, mantener un sistema de ciencia que permita en el menor tiempo posible dar respuesta a aquellas cosas que vayan apareciendo. Quiero hacerle la última pregunta basada en eso que usted ha dicho y va a ser la última pregunta, va a ser, digamos, exactamente casi que con la primera que arrancamos o una de las primeras con las que arrancamos. ¿Cree usted que es necesario fortalecer el debate de la ciencia y la ilustración de la ciencia en la opinión pública contemporánea? Yo creo que es absolutamente esencial, absolutamente vital, ¿no? Y que si pasamos esto y no sacamos al menos esa conclusión clara, habremos perdido de nuevo una oportunidad de oro para poner a la ciencia en el lugar que tiene que ocupar ahora mismo en el siglo XXI. Me parece que lo único que realmente puede transformar y puede prevenir y puede ayudar, y decíamos, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino ya, como decíamos antes, desde el punto de vista de conservación del planeta, por ejemplo, ¿no? Pues es el contar con un sistema científico potente. Yo creo que ahora, por ejemplo, otra de las cosas que reflexionaba yo estos días es, hay una tendencia, ¿no? Yo creo ahora a que, bueno, volcar los efectos en lo que es el área sanitaria, lo que son las ciencias biomédicas, porque nos afectan de una manera como más directa. Y sin embargo, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a que todas las disciplinas son absolutamente esenciales, ¿no? Y antes lo comentabas tú también al principio, esto es una cosa que nos afecta, la pandemia que estamos viviendo, desde luego desde el punto de vista de salud,
pero que nos va a afectar desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, que necesitamos modelos matemáticos que nos ayuden para prevenirlo. El otro día leía yo que se estaban también poniendo a punto nuevas técnicas basadas en fluorescencia, etcétera, por parte de la física, que podía ayudar a prevenir y a detectar y a hacer indicadores precisamente sobre este virus u otros, ¿no? Entonces, yo creo que yo resumiría, primero, la ciencia como tal es una, hay que colaborar entre todas las disciplinas científicas, no se puede solamente primar unas sobre otras, y después es el gran arma que tenemos ahora mismo, y no me gusta mucho usar los símiles bélicos, que son los que se están usando, yo creo, en exceso en esta pandemia, pero bueno, es la gran herramienta que tenemos ahora mismo para poder seguir viviendo, conviviendo, mejorando y progresando como planeta y como humanidad, como especie. Profesor Carlos Andradas, le agradezco muchísimo haber hecho parte de Punto Crítico de la Universidad Nacional el día de hoy. Gracias a vosotros por invitarme, por poder charlar sobre esto y sobre ciencia, sobre la importancia de la ciencia, y como te decía, esperemos que aprendamos de esta experiencia trágica. Y es una pena que efectivamente muchas veces la única manera de caer en la cuenta es experimentándolo efectivamente en carne propia de una manera tan trágica, pero esperemos que aprendamos y que entre todos colaboremos, vayamos a una ciencia más abierta, más colaborativa, donde prime mucho más los avances que los beneficios económicos. Otra de las cosas que habrá que hablar, ¿no? Y ver qué va a pasar, quién va a tener cuando se produzca pues la patente, los efectos económicos que puedan derivarse de toda esta vacuna, de esta pandemia, etcétera, y vayamos hacia un escenario mucho más colaborativo en ciencia y, a ser posible, en todo lo demás. A todos ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Creo que hoy hemos arrancado con una conclusión muy importante, y es la necesidad de recuperar un debate científico abierto. Muchas gracias, lo esperamos en una próxima emisión.